Hola, soy Jorge Llanos. Hoy voy a leerles Hablemos. Es un cuento que yo escribí y que nos dirá la importancia del diálogo en las parejas. Espero que les guste. Cristina se había levantado con muy mal humor. Esto era cada vez más frecuente. En los últimos años parecía que algún mal interno, mental o físico, le iba trastocando el carácter. Otrora tenía bastante buen humor y denotaba alegría casi siempre. Esa mañana se veía con un rostro que mostraba que no había dormido muy bien, que digamos. A pesar de haber estado toda la noche con un aire acondicionado a temperatura ideal para dormir, parece que tuvo algo de insomnio. Su esposo, Julio, ya se estaba listando para partir a sus ocupaciones. Había tomado un café con alguna galleta, sus pastillas matinales. A determinada edad las pastillas son parte del desayuno de muchas personas. Y estaba viendo al apuro las noticias en el televisor de la cocina. Cristina ingresó y, sin saludar siquiera, con los ojos entrecerrados, se dirigió a la cafetera con la intención de preparar el primer café del día. Medio de lado, miró hacia donde estaba Julio, quien con una sonrisa le dijo: «Buen día, señora. Parece que aún están los ojitos pegados». Cristina respondió: «Buen día. Sí, sigo con sueño. Me desperté varias veces esta noche». «Bueno», dijo Julio, «ya me voy a mis labores. Trata de descansar algo ahora, por la mañana». Se acercó a Cristina, le dio un beso en la mejilla, tomó su maletín y se dirigió a la puerta. Desde allí dijo en voz alta: «¿Qué te parece si esta noche salimos a cenar?». Cristina respondió: «No sé cómo me sentiré, después hablamos». Llevaban ya más de 25 años de matrimonio y su hijo Martín y su hija Laura estaban estudiando becados en otro país. Vivían solos y por las mañanas llegaba a la casa una señora que ayudaba en todos los quehaceres y les cocinaba. En general, su estándar de vida era bueno. Julio era un importante ejecutivo en una empresa farmacéutica y tenía ingresos que les permitían vivir con bastante comodidad. Cristina había trabajado unos cuantos años en otra empresa y ya se había retirado. Sus horas pasaban entre sus crucigramas, sudokus, programas de televisión, y una o dos veces a la semana se reunía con sus amigas o algún familiar. También dedicaba bastante tiempo a seguir programas religiosos desde su celular. Los fines de semana poco salían, muy rara vez a algún restaurante y más rara vez a ver algún espectáculo. Julio leía mucho y cuando no estaba en su oficina pasaba gran parte del tiempo en la casa trabajando en su laptop. La vida en común se hacía algo tediosa. Cerca del mediodía, Julio llamó por teléfono a Cristina a comentarle que Gustavo, un amigo que se había ido a vivir a otro país, le había llamado y le dijo que al otro día llegaría con su esposa al país por unos pocos días y le gustaría que se encontraran ambas parejas para cenar y recordar tiempos idos. Esta noticia alegró a Julio y con mucho ánimo le comentó a Cristina. Esta le dijo que podría ser, pero que no fueran a algún lugar elegante para no tener que pensar mucho en qué ponerse. Esperaría la llamada de Gustavo. Esa tarde Julio volvió a llamar a Cristina para preguntarle si estaba animada para salir a cenar, como había propuesto en la mañana. Ella le contestó que no, que ya que iban a salir en los próximos días con Gustavo y su esposa, prefería quedarse esta noche en casa. Así fue. Pasada las 7 de la tarde, ya entrando la noche, Julio llegó a su casa, saludó con un beso en la mejilla a Cristina, que estaba haciendo un crucigrama. Luego fue a su cuarto, se cambió la ropa por una de entrecasa y pasó a la cocina para ver qué había de comer. Susana, la señora que ayudaba en las tareas de la casa y cocinaba, había dejado preparada una lasaña de vegetales. Julio no era muy amante de los vegetales, pero tenía bastante apetito en ese momento. Dio cuenta de su plato rápidamente, tomó una copa de un vino que estaba abierto y se dirigió a su estudio. Encendió el pequeño televisor que tenía y se dispuso a ver las noticias de las 8 de la noche. Cristina había terminado de hacer su crucigrama y se fue al dormitorio, encendió el televisor y comenzó a hacer zapping con el control remoto buscando algún programa que la trajera.
encontró una vieja serie romántica y dejó ese canal. Al rato, Julio entró al cuarto, se dirigió al vestidor y se puso la ropa de dormir. Luego se fue a la cama y se acostó. Le preguntó a Cristina qué tal había sido el día. Ella le dijo, pues, como todos los días. Se notaba que no tenía muchos deseos de hablar. Julio se dio vuelta hacia la mesita de noche, encendió la luz de su velador, tomó el libro que había comenzado a leer hacía un par de noches y se puso a leer. Luego de un buen rato de lectura dejó el libro, apagó la luz, le deseó a su esposa lindos sueños, se dio media vuelta y se dispuso a dormir. Cristina miraba la televisión pero parecía que no la veía, cuando menos no atendía a lo que se veía. Su mente estaba en otro lado, tal vez muy lejos, tal vez en un lugar distante pero anhelado. Al amanecer, Julio retomó su rutina previa para ir a trabajar, levantarse, la ducha, el desayuno, las noticias y partir a laborar. Cristina no se levantó de la cama y quedó en ella hasta que él salió de la vivienda. Pensando que estaba dormida su esposa, Julio salió sin despedirse. Entonces ella se levantó, fue hasta el baño, se miró en el espejo y unas lágrimas surcaron sus mejillas. No podía establecer exactamente lo que le sucedía, pero sentía que tenía que haber cambios en su vida. Pasó el día en cama. Su estado de ansiedad y depresión era tremendo. Vivía con comodidad, tenía un esposo que era una excelente persona, sus 2 hijos educándose en el exterior mediante unas becas, una salud muy conveniente, no llegaba a los 50 años, pero ese día se sentía como una anciana. Cerca de las 5 de la tarde se vistió para salir a la calle con un sencillo vestido de algodón que era muy fresco y ese día hacía bastante calor. Se dirigió a un centro comercial pues pensaba que mirando las vitrinas se distraería un poco. Cuando ya estaba en el centro comercial sonó su teléfono celular. Era Julio que la llamaba para avisar que llegaría un poco tarde pues tenía mucho trabajo aún por terminar. Ella no le dijo que había salido. Continuó viendo los escaparates de las tiendas, entró en una boutique porque vio un vestido de una linda tela que le gustó. Preguntó el precio y como le pareció adecuado se lo probó. Le gustó mucho y como combinaba con su cartera y zapatos, además que le quedaba como a medida, optó por comprarlo y se lo dejó puesto, guardando en la bolsa que le dieron el vestido que llevaba. Continuó viendo vitrinas. Al estar cerca de una joyería quedó paralizada. Vio entrando en ese lugar a Julio. Su curiosidad y desconcierto fue enorme. Me dijo que trabajaría hasta más tarde y lo veo aquí entrando en una joyería, se dijo a sí misma. Seguro tiene otra mujer. Es lo que me faltaba, pensaba y sentía una opresión fuerte en el pecho. Calma, se dijo, calma. Se quedó viendo desde un poco de distancia como Julio señalaba un collar con unas piedras que parecían esmeraldas y que estaba en la vitrina. Se fue a su casa angustiada, apesadumbrada, triste y rápidamente. Como a las 8 de la noche llegó Julio con un ramo de rosas muy rojas y en cuanto entró a la casa llamaba a Cristina, pero fue en el dormitorio donde la encontró recostada. Julio, con una gran sonrisa, se le acercó, le dio un beso en la frente y le dio el bonito ramo. Ella lo miró fijamente, no tomó el ramo y una lágrima se deslizó por su mejilla. Julio no entendía qué pasaba, la abrazó, pero notando que ella estaba rígida. Preguntó qué le pasaba, pero Cristina no contestó. Esta situación para él era desconcertante. ¿Te sientes mal? ¿Estás enferma?, preguntó Julio. Vayamos a la clínica que está cerca para que te vean. Ella movió la cabeza negativamente. Dime qué te pasa, por favor, clamó él. Desde hace días te veo triste, decaída, me preocupas mucho. Ella se dirigió al baño y cerró la puerta. Julio desde la puerta seguía preguntando qué sucedía. No le respondió. Luego de un rato sin respuestas, Julio de su maletín sacó una cajita y la dejó sobre la almohada. Se sentó en el borde de la cama y quedó esperando que Cristina saliera del baño. Tardó un rato en salir y cuando abrió la puerta
Se le veía con los ojos muy llorosos. Solo le dijo a su esposo que por favor la dejara sola. Él, muy desconcertado, no quiso contrariarla y salió hacia la sala, donde se sentó muy apesadumbrado por no saber qué le sucedía a su esposa. Mientras ella se fue a recostar, y al ver la caja sobre su almohada, inicialmente pensó en hacerla a un lado, pero algo le dijo que la abriera. Así lo hizo. Dentro de la caja había un hermoso collar de oro con unas esmeraldas engarzadas. Fue un shock fuerte. Era el collar que ella había visto que su esposo le indicara al empleado de la joyería. Nuevas lágrimas surcaron su rostro. Ahora se reprochaba el haber pensado tan mal de Julio. Recogió el ramo de flores y lo acomodó en un florero que estaba en el cuarto. Tomó aire y salió a la sala. Él levantó la cabeza y la vio con lágrimas en el rostro. Se levantó y ella se echó a sus brazos llorando. Fueron unos instantes muy llenos de sentimiento por ambas partes. Julio le tomó el rostro y la besó en los labios tiernamente. Luego de un rato, sentados en un diván, abrazados y con las cabezas juntas, mientras Julio le acariciaba los cabellos, le preguntó qué le estaba pasando. Ella le pidió que no hablaran de eso en ese momento, que más tarde le contaría. La expresión de Cristina había cambiado, hasta sonrió un poco al decir esta última frase. Julio se levantó, sirvió una copa de licor y le ofreció otra a ella que aceptó. Como en un festejo familiar, Julio levantó su copa y brindó por los dos. Ella se acercó y lo besó. Luego fueron a la cocina y sentados en la mesa del comedor de diario, ella le contó lo que había visto y lo que había pensado al verlo en la joyería. Julio sonrió y con un ademán le acarició el rostro a Cristina y le dijo que estuviera tranquila, pues la única mujer en su corazón era ella. Que había dicho que se quedaría hasta más tarde trabajando, pero en realidad era para ir a la joyería y la florería, pues estaba preocupado por la tristeza que ella venía mostrando y quería tener esos detalles porque la amaba. Siguieron conversando y coincidieron en ir a pasar un fin de semana a una playa, para descansar y sobre todo hablar mucho. Cristina esa noche durmió bien, sin insomnio, en paz. Sus temores infundados, su angustia, su ansiedad se habían disipado y amaneció en un estado de alegría, de confianza. Se le fue la depresión. Se dispuso a preparar el desayuno de Julio y la sonrisa volvió a su rostro. Ahora cada día aguardaba la llegada de Julio. Los fines de semana salían con frecuencia. Le dieron un giro a la rutina que habían vivido. Disfrutaban estar uno junto al otro. Y el romanticismo volvió al matrimonio. Volvió el abrazo, volvió el amor a decir presente. Es una historia que muestra un matrimonio con una vida rutinaria. Esto ocasiona la mayoría de las veces hostigamiento, ansiedad, tristeza. No fueron los regalos los que hicieron cambiar la actitud de Cristina, sino el realmente sentirse considerada, atendida por su esposo. Evidentemente ellos no hablaban mucho sobre las cosas que los preocupaban. Graso error. En el matrimonio, el diálogo es fundamental para una relación estable y duradera. Para ello es necesario, y es muy básico, que cuando uno hable, el otro escuche y viceversa. Luego se manifestarán las distintas formas de aceptarlo, de pensarlo, pero lo más importante es que no deje de primar el amor. Si les gustó, coméntenlo, compártanlo. Suscríbanse a mi canal de YouTube, soy Jorge Llanos. Denle clic a la campanita y así les van a avisar cada vez que subamos otro video. Y si tienen algún cuento que me quieran hacer llegar, escríbanme a soyjorgellanos@gmail.com. No olviden poner el título y el autor. Hasta pronto.